Bueno, vamos a explicar un poquito y profundizar, porque la discusión con respecto a esta papeleta es bastante extensa, como ya la estamos pudiendo ver en estos tapes de los que dimos cuenta, en tanto la política sindical, la política partidaria. Entonces, la idea del informe de hoy es poder explicarle un poco a las personas que están del otro lado, bueno, qué es concretamente lo que se presentó frente a la Corte Electoral y por qué genera tanta discusión. Y hubo una discusión muy intensa al interior del movimiento sindical. ¿Cómo lo podemos resumir eso? Bueno, eso lo estuvimos compartiendo en realidad en columnas anteriores, justamente porque esta no era la única iniciativa que había por parte del PIT-CNT o de los sindicatos que se nuclean en el PIT-CNT. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas más o menos, compartimos aquí en MD Noticias cómo fue la votación de esa primera, en agosto, de esa primera incursión a la reforma de esta nueva sistema previsional común. En ese momento había 2 iniciativas, había 3 iniciativas de alguna manera, pero 2 que pretendían reformarla, uno mediante la vía constitucional y otro mediante la vía legal. Finalmente la que triunfó fue la vía constitucional, pero algo que no es tan común y que se hizo en este proceso fue que quienes habían votado a favor de la modificación por la vía legal se unieron con quienes habían ganado, o sea, la modificación constitucional, y en un trabajo de 5 reuniones lograron presentar en conjunto este texto que finalmente se aprobó. ¿Y cómo fue esa última votación? Fue una votación intensa, fue la mesa representativa nacional ampliada, es decir, que no estaban únicamente los sindicatos, sino también las representaciones de los departamentos del interior. Una participación muy amplia, digamos. Es verdad, muy amplia, porque era un tema que requería amplias mayorías para decidirse. Y bueno, hubo, y como lo pronosticamos también desde aquí, con algunos análisis, hubo una victoria bastante grande de 44 agrupaciones, de 44 sindicatos y agrupaciones, votando finalmente la moción que pretendía presentar este plebiscito con la redacción que vamos a mostrar más adelante. Pero, como sabemos y como también hemos ido informando, hay algunos sindicatos que votaron en contra y algunos que se abstuvieron. Me parece que es importante mencionar que más allá de los 44 que estuvieron a favor, que son la gran mayoría de los sindicatos afiliados al PIT-CNT, votaron en contra de esta moción AEBU, AFJU, COFE, FOEIMA, FOPCU, FUMTEP, CIFPOM, Cerro Largo, Florida y Maldonado, en representación del interior, y se abstuvieron ADEOM, AFUTU, Juecis y Supra. Así que, Martín, si te parece, ahora vamos a pasar a explicar, mostrándolo en pantalla, cuáles eran, de alguna manera, bueno, cómo se ve esta papeleta y cuáles son sus artículos más importantes. Adelante, el contenido es fundamental, no solo la apariencia. Nos parecía importante poder mostrarles en esta instancia que, como ya escuchábamos, va a haber que, va a haber que esperar la evaluación de la Corte Electoral, pero esta que estamos viendo aquí, ahora la vamos a detallar para que la vean mejor, es la papeleta iniciativa de reforma constitucional que se presentó hoy frente a la Corte Electoral. Esta es la que presentó el PIT-CNT y que ahora todos los sindicatos, porque se votó por mayoría, van a utilizar para juntar firmas, justamente. Vamos a empezar a desarrollar estos 7 artículos y algunas disposiciones especiales que lo que hacen es pretenden modificar el artículo 67 de la Constitución. Vamos a entrar en el primer artículo. Este seguramente es el más importante. ¿Qué dice este primer artículo, esta primera modificación? Este numeral, digamos, del artículo dice que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro. El Estado, bajo su responsabilidad, organizará el sistema ateniéndose a los siguientes principios rectores. Punto número 1, universalidad. Punto número 2, solidaridad social intergeneracional e intrageneracional. Punto número 3, la integralidad. Punto número 4, la participación social. 5, la afiliación obligatoria. Y 6, la suficiencia de las prestaciones. Esta es como la columna vertebral de esta modificación que el PIT-CNT pretende hacer en la Constitución de la República para trabajar de ahora en más, si este plebiscito llega a la cantidad de firmas suficientes y se vota afirmativamente, bueno, para que de ahora en más determine cómo se maneja el sistema previsional en nuestro país. El numeral número 2 de este artículo de modificación, en resumen, lo que sostiene es que se prohíben las AFAPs, se prohíben las administradoras y se gestionará
y organizará la seguridad social por parte del Estado y de personas públicas no estatales. Esta es uno de los puntos que obviamente tiene mayores polémicas porque elimina las AFAPs. Vamos a ver ahora los terceros y cuartos numerales de esta modificación. ¿Qué dice el tercer numeral? Bueno, prácticamente lo que hace es enumerar los derechos que están en la seguridad social y lo que dice es que las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán de forma que garantice a todos los trabajadores, patrones, empleados y obreros prestaciones adecuadas y suficientes. Y el numeral número 4 de esta modificación lo que plantea es que la pensión a la vejez es un derecho y, bueno, qué condiciones hay que tener para poder presentarse, para poder hacer que se cumpla este derecho. Vamos ahora a profundizar un poco más en el numeral número 7, el último numeral de este articulado que se pretende modificar. Lo que dice es que las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 de servicios. Una de las cuestiones más discutidas en esta reforma del sistema previsional común, que es, que se subió la edad jubilatoria a los 65 años, esto sentaría en la reforma constitucional, en la Constitución propiamente dicho, que la edad de jubilación son los 60 años. Es decir, que para volver a modificar esto tendría que haber otra reforma constitucional y no sería decisión de los gobiernos, como lo fue en este caso, que mediante una reforma presentada por el Poder Ejecutivo se elevó la edad de retiro. Ahora vamos a entrar en algunas disposiciones generales. En total son 5 las disposiciones generales, pero vamos a destacar algunas acá que lo que hace es dar algunas pistas para cómo va a continuar esto una vez que esto, pase por el proceso de reglamentación. Y lo que dicen estas disposiciones es que esta modificación en la Constitución no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores. También dice que las administradoras de fondos de ahorro previsional deberán cesar, porque como vieron están prohibidas, en un plazo no menor a 24 meses cuando se reglamente esta ley, es decir, se tiene que reglamentar en qué plazo, pero no puede ser mayor a 24 meses desde la aprobación de este plebiscito, si es que llega a votarse, y que explica también esta papeleta qué condiciones va a tener el fideicomiso que va a administrar los fondos que vienen de la AFAP, es decir, el ahorro individual de las personas, y que va a destinarse luego al BPS mediante este fideicomiso. Esto lo explica también en las disposiciones específicas esta papeleta. Y por último también teníamos que destacar algo de lo que se ha hablado bastante, que es que señala que no generará indemnización por lucro cesante a las AFAPs. ¿Esto qué quiere decir? Que si esto se aprueba, las AFAPs no podrían hacerle juicios al Estado por el dinero que perderían, que eso es el lucro cesante. Bueno, esto fue un resumen, pero bastante extenso, de todo lo que dice la papeleta presentada. Esperamos ahora cuál va a ser la resolución de la Corte Electoral y veremos finalmente si el PIT-CNT llega a las más de 200.000, casi 270.000 firmas necesarias para lograr presentar este plebiscito en las próximas elecciones. Continuamos con Martín.